apóstol Gilbert Borges, con la exhortación de la palabra de Dios, vamos a ponernos de nuestros pies para así reverenciar. Gracias. Buenos días una vez más, que Dios les bendiga a todos. Una gran bendición poder estar aquí en la casa del Señor, poder tributar el honor a su nombre. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos. Padre, gracias una vez más por tus fortalezas, oh Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por todos los beneficios que hasta ahora hemos visto recibir de usted. Ayúdanos en esta hora, Señor. Límpianos en esta hora, oh Padre. Nos volvemos a usted, nos arrepentimos de males que reconocemos ante su presencia, que han ensuciado su santidad. Límpianos a través de la sangre de Cristo, oh Padre, que la misma, Señor, también quite todo obstáculo que pueda entorpecer tu obra, oh Padre. Ayúdanos a agradarte. Una vez más, si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, que tu poder, tu gracia le acompañe y le dirija hasta este lugar. Aquellos que están afectados de salud, oh Padre, aquellos que están afectados por diferentes dolencias, lo presentamos delante de usted, que usted sea quien se glorifique en ellos, que tu poder sanador repose en sus vidas y que pronto podamos vernos aquí alabando y glorificando tu nombre, Señor. A los amigos que están a la distancia, que tu palabra, Señor, les haga entender de que solamente en Cristo Jesús hay perdón y vida eterna. Háblanos, que tu iglesia quiere de tu palabra, Señor, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos tenido una lectura segunda de Samuel, capítulo 21. Les había prometido. Han tenido mucha suerte porque uno a nivel de predicación promete mensajes y no lo entrega tan rápido, pero había visto una gran bendición aquí y quisimos pedirle al Señor que nos esforzara para poder sacar aquí las tantas enseñanzas que el texto nos enseña. Fíjese que tiene mucha similitud con 2 de Samuel 24, ya que en este texto aquí, capítulo 21 de 2 de Samuel, donde estamos, vemos la tragedia de hambre, vemos en su contexto una mortandad que hubo con un pueblo que en un momento dado engañó a un hombre de Dios que se dice que no perdió ni una batalla. Este es Josué. Pero aquí se habla de una caída de él, en el sentido de que no consultó a Jehová. Y es paradójico porque, como usted ha visto en la lectura, está el pueblo de Israel pasando por hambre y David no piensa pasar por alto eso. Decide consultar a Dios. Lo que no hizo Josué por estos gabaonitas de consultar si era factible dejarlos en la tierra, Dios le hubiera dado la respuesta. Bueno, mire que ellos engañaron, no podemos decir en cierto sentido, engañaron a Josué porque le trajeron aquella noticia, lo que dice en Josué capítulo 9, que ellos trajeron pan mohoso, comida ya que estaban pasando necesidad y querían que ellos fueran hospitalarios con ellos. Josué, con un gran corazón, les da asilo, les da la oportunidad de que moren en Israel. El texto nos enseña que estos gabaonitas no eran del pueblo de Israel, sino que eran de otro lugar. La palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos, que aunque Dios sea grande en misericordia y sea lento en la ira, no quiere decir que la ira de Dios en un momento no se manifieste. Recuerde en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, ¿cómo vivían estas ciudades? Como en el tiempo de Noé, ¿cómo vivían estas ciudades? Dios le da un plazo a cada pecador para que se arrepienta. Hace un momento yo escuchaba conversaciones ahí de la calle. Me gusta observar y oír. Soy bueno en eso. Y se le hablaba a una persona del Evangelio. Y esa persona decía, yo no estoy de acuerdo con tal cosa por esto, yo no estoy de acuerdo con tal cosa por eso, yo no estoy de acuerdo con aquella iglesia, yo no estoy de acuerdo con tal iglesia.
Y yo solamente decía ahí dentro, si tan solo escucharas la palabra de Dios, con estar de acuerdo con eso basta. Hay momentos de escuchar, hay momentos de reflexionar, pero también hay momentos de callar. Pero somos muy malos al callar y más cuando Dios nos habla. Siempre queremos refutar el mensaje de Dios, incluso en nuestro propio pueblo. A veces queremos el mensaje que nos gusta y a veces nos volvemos críticos de predicadores. El mensaje es muy largo. Ese no es un mensaje, ¿no? Ese no es el que yo estoy acostumbrado a escuchar. Pero quiero hablar en esta mañana acerca de venganza por los gabaonitas. Venganza por los gabaonitas. En el verso 1 de 2 de Samuel, capítulo 21, vemos rápidamente aquí: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Más adelante vemos que Saúl, con un celo que pudiera creerse, o como conocemos, un celo de Dios, mató a estos hombres, casi exterminó esta generación o estas gentes, esta nación. Y no fue así. Sí hubo un gran celo errado, pero no de parte de Dios, sino de parte de ¿quién? De Saúl. A él nadie lo mandó a meditar y a reflexionar en el pasado y decir: esa gente engañaron al pueblo de Dios, ahora es mi tiempo como rey, yo lo voy a exterminar. Aquí en este texto aparecen palabras fuertes, como el momento donde ahorcan a ciertas personas, pero mire que el texto dice que fueron ahorcados delante de Jehová. Cuando usted ve en la palabra de Dios la expresión o el término delante de Jehová, quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que está pasando. Usted dice: ¿cómo que Dios está de acuerdo con lo que está pasando? Y lo que está pasando ahí es que están ahorcando ahí a 7 personas. Bueno, en el momento de Saúl, cuando mataron a todas esas gentes, el pueblo de Israel no se opuso a ello. Recuerde que en la ley, cuando usted le sacaba un ojo a otra gente, ¿qué usted cree que tenía que pasar? Otro ojo tiene que sacarle usted. ¿O usted cree que ojo por ojo es solamente algo figurativo? No, pie por pie, mano por mano, ¿eh? No sé si había entendido eso en la ley. Así que debía de haber mucho respeto entonces por las partes del cuerpo. Ahora, habían sus excepciones, si no era intencional, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre ha conocido la intención del corazón. Venganza por los gabaonitas. Quiero compartir varias enseñanzas. La primera enseñanza habla: una hambruna de 3 años impulsa a David a buscar a Dios. Mire que él es rey. Y podemos asumir que aquí está pasando hambre el pueblo, el reino, pero más bien el pueblo de Israel. Recuerde que los ricos muy difícilmente pasan hambre. Puede llegar una peste, un virus, etc. Pero a nivel de sustento, por lo regular, aunque no tengan tanto en ese momento, tienen para abastecerse. Y a veces hasta para abastecer a otros. Explicamos. David sabiamente buscó a Dios frente a problemas crónicos. ¿Era crónico o no era crónico lo que estaba pasando? Él no estaba muriendo. El texto no me enseña que su casa moría, pero el pueblo desfallecía. ¿Y quién fue que eligió a David? La familia de él, el pueblo. David estaba preocupado después del primer año de hambruna y aún más después del segundo. Pero 2 años de hambre no le hicieron verlo como un caso espiritual. Sin embargo, después de 3 años de hambre, David consultó a Jehová. David no veía una razón espiritual en cada problema, pero no cerraba sus ojos a la mano de Dios en las circunstancias. Esta masacre no está registrada en el libro de Primera de Samuel.
o si alguien la encuentra o conoce de ella, yo le doy libertad para que me hable de ella. Leyendo eso en el contexto pensaba y creía, ¿será la muerte de los sacerdotes de Nob? Y no me habla de Nob, sino me habla de los gabaonitas, que también hubo una masacre con estos sacerdotes. Y para colmo, también David está en esa escena, por así decirlo. Entonces, si contamos varias escenas de sangre que Saúl cometió, fueron varias, valga la redundancia. Hizo cosas buenas en su reinado, pero hizo otras muy malas. Cabe señalar que cuando Dios le responde a David, cuando dice es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, David no osa con Dios preguntar cuándo y dónde fue eso. Hermanos, cuando Dios nos habla solamente debemos escuchar, como les decía. No preguntemos por qué, Señor, a mí. Da gracias a Dios porque tienes un Dios quien puede librarte de todo mal, sacarte de angustias, de aflicciones. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Y hay una explicación en los tiempos de Job. Si usted cumple con esos requisitos, puedes cuestionar a Dios. Y uno de los primeros requisitos, creo que algunos lo saben, ¿no? Es preguntarle a Dios dónde estaba uno cuando Él hacía la osa menor y la osa mayor, las grandes Pléyades, el mundo y sus constelaciones. ¿Dónde estabas tú? Si estabas cerca, puedes cuestionar a Dios en lo que sea. Pero si no, calle delante de Jehová toda la tierra. Aparentemente, en algún momento durante su reinado, Saúl atacó y mató a muchos de los gabaonitas. Todo el pueblo sufrió por el pecado de Saúl, ya sea porque lo aprobaron, aquí por lo menos no lo lamentaron. Y si no lo lamentaron, lo contrario al lamento, ¿qué es? Entonces se gozaron. El verso 1 termina diciendo, por cuanto mató a los gabaonitas. Hay cosas en esta vida donde usted las hace, y yo las hago también, donde usted entiende que eso pasará por alto. Quizá para usted en un momento sí, pero para Dios no hay nada impune. Hablábamos en un comentario, si estuvimos en una actividad ahí, un culto relámpago, y decíamos que a veces es así. Nuestros pensamientos están muy lejos de los pensamientos de Dios. A veces usted puede estar llorando aquí en la tierra, de una situación cual sea, pero en el cielo puede estar habiendo gozo. ¿Sabía eso? Dios no tiene que llorar porque tú estés llorando. Cuando David escuchó que era debido a un ataque contra los gabaonitas, probablemente un escalofrío recorrió su espalda. Él sabía que fue especialmente malo que Saúl atacara y matara a este pueblo. Si alguien sabía lo que era guerra y lo que era ver sangre rodar, ¿quién usted cree que era? David. David en un momento de su vida estaba decidido a matar a un hombre de nombre Nabal, porque se negó a beneficiarlo en un momento donde años atrás él lo había beneficiado mucho a esa persona. O sea que él no estaba pidiendo. Él estaba, en cierto sentido, si podía recibir una remuneración por el servicio que había hecho, bueno, bien. Entonces no le gustó la forma de su trato ahí. Y él fue decidido a matar a este hombre. Usted sabe la historia, una mujer muy hermosa. Se le tiene en el camino y le dice que no, que este señor, como así era su nombre, era él, que le perdone su casa. Ella sabía que si se armaba una matanza en esa casa, ella probablemente podía morir. Betsabé, una mujer hermosa, pero más que hermosa, muy sabia. Y David reconoce que si no hubiera sido por esa mujer, no iba a quedar uno en ese momento. Pero fueron muchos los momentos donde David se vio también pudiendo matar a Saúl, y lo mató. No, respetó la vida del ungido de Jehová. De hecho, los gabaonitas aquí están hablando con tanto respeto que reconocen que él era un ungido de Jehová, pero también hizo maldad con ellos. Ellos no le habían hecho nada para que él
hiciera esa masacre con su pueblo. Tiempo después, han pasado más de 400 años de eso. Pero Dios no olvida. ¿Sabía eso? Tengamos cuidado. Tú y yo sí nos olvidamos de los males y hasta de los bienes que hacemos, pero Dios no olvida. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a un tal Moisés en cuanto a los amalecitas? Le da un gran discurso y los exterminaré. No lo olvides, Moisés. Tal vez Moisés podía olvidarlo o desaparecer de la escena, ¿no? Morir, y así murió. Pero aún en el tiempo de Esther, Mardoqueo, habían de esa gente, un tal Agag, de los agagueos, de esa misma gente. Y Dios sí los exterminó. Saúl no pudo, pero Dios sí puede exterminar lo que Él decide exterminar. Y Él quiere exterminar, erradicar, extirpar el pecado de nuestras vidas. Créalo, y lo va a hacer. Aunque tú no quieras, a la buena o la buena. Y así es bueno, hermanos. Cabe señalar, o antes de ahí, él sabía que fue especialmente malo que Saúl atacara y matara a este pueblo. David sabía cuando había un pecado, pudiéramos decir, latente ahí. En los días de Josué, más de 400 años antes del tiempo de David, Israel juró no herir a los gabaonitas, una tribu vecina, según Josué 9. Dios esperaba que Israel, como había hecho ese juramento delante de Dios, lo cumpliera. Cuando hacemos juramento delante de Dios, hermano, lo que nos conviene a ti, a mí, ¿qué usted cree que le conviene? Que lo cumplamos. Mire que hay un efecto mejor. Es mejor no prometer a Dios que prometer y no cumplir. La promesa, a pesar de que los gabaonitas sí engañaron a Israel para llegar a este acuerdo, el crimen de Saúl no solo fue matar a los gabaonitas, sino también romper este antiguo pacto, importante pacto delante de Dios. Si Saúl tuvo en poco ese pacto, para Dios no fue en poco. Porque aunque Israel en el tiempo de Josué podían sacarlos de ahí a los gabaonitas, no entrar en esa alianza, pero ya era tarde. Ya habían sido engañados y el pacto había sido ¿qué? Jurado y hecho. Esto hace hincapié en varios puntos importantes. Primero, Dios espera que cumplamos nuestras promesas. Es como si hoy fuera sábado, ayer. Y usted sabe que tiene que venir a la iglesia y usted pone hasta la ropa de salir. Hay personas que lo hacemos así, es más fácil y perdemos menos tiempo. Y viene alguien, un familiar, alguien muy especial, etcétera, etcétera, y te convida y llega y tú entonces tienes que quedarte en la casa. ¿Qué usted hizo un día antes? ¿Que usted pactó? No solamente ir a la iglesia, sino con esa vestimenta X ir. Hermanos, el error más grande, lamentablemente, es usted dejarlo de Dios por cosas secundarias. No lo hagamos. Que reconozcan que servimos a Dios y tenemos un pacto con Dios de servirle siempre. Que nos digan, y tú no vas para la iglesia, y hoy no hay culto para ti, te vas tarde hoy. Que usted quedarse entretenido en cosas secundarias. Mire que no estoy diciendo malas, sino secundarias. A Dios se le da la primicia, y más cuando pactamos con Él. Dios espera que las naciones cumplan con Dios. ¿Qué fue lo que dijo la nación de Israel en el tiempo cuando Jesús era crucificado? Crucifícale, ¿no? Y después de eso, su sangre y sobre nuestros hijos. Bueno, Dios está cumpliendo esa promesa. Ellos la pidieron y Dios es justo y fiel para ello. Aún están en guerra y estarán hasta la venida de nuestro Señor. Le esperamos cerca. El tiempo no disminuye nuestra responsabilidad con las promesas. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, sí o sí.
a las naciones, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham oyó la voz de Dios. No le dio Dios esas tierras a Abraham en cuanto a su simiente y a las naciones que vinieron de él. La corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de la ofensa. Habíamos dicho al principio que Dios es grande en ¿qué? En misericordia y lento para la ira. Pero una tortuga, si sale a un destino tal, llega, aunque no llegue como una liebre, pero llega. Así es Dios. Podemos verlo así. Si Dios tiene una expectativa tan alta de que el hombre cumpla sus pactos, podemos tener una gran confianza de que Él cumplirá los suyos con nosotros. Y mayormente, hermanos, Dios, al mantenerse fiel siempre, siempre nos bendice, siendo nosotros infieles. ¿Qué usted dice? ¿No es consciente usted que en ocasiones te dice, no soy digno de recibir esta bendición? Reconozco lo infiel que he sido y cómo Dios se mantiene fiel. En el verso 2, ya Dios le había dicho en el verso 1 a David que es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ya David sabe cuál es la causa de lo que están sufriendo exactamente. Y nos dice el verso 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Mire que él no manda a nadie, el texto me dice y les habló. Y nos habla quiénes eran estos gabaonitas, de dónde procedían. Dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Era bueno este celo que Saúl tenía? Era el mismo celo que tenía Saulo de Tarso. Creía que matando creyentes estaba ganando el reino de Dios. Y estaba al contrario. David sabía que tenía que hacer algo al respecto. Aquí inició un acuerdo con los gabaonitas. Normalmente pensamos en ese celo como algo bueno. Sin embargo, el celo equivocado de Saúl fue un pecado y trajo calamidad. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Y quien cometió el pecado, quién fue? Saúl. Pero ¿quién fue que pidió rey en Israel? El pueblo. Y como tal entonces tenían que pagar la culpa. Tres años de hambre no debe de ser algo bueno. Estuvimos como unos meses en los asuntos de pandemia, ya la gente se estaba volviendo loco. Las parejas no cabían en la casa. ¿Sabía eso? Había personas que habían estado tan poco tiempo, aunque estaban juntos, el afán de la vida y el trabajo los mantenía separados. Al verse juntos, eso causó un caos. Otros no aguantaban, preferían ser perseguidos por la policía, amanecer presos. Se les decía que las bebidas alcohólicas no tenían que estar, no se podía. Preferían que les rompieran la mesa, le botaran los dominos y pleito y qué cosas somos nosotros, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo las buenas intenciones no excusan las malas acciones. Con frecuencia justificamos nuestras malas acciones y la de los otros por lo que nosotros consideramos ser buenas intenciones. Pero Dios examina tanto nuestras buenas intenciones como nuestras acciones. Hay personas que saben que hacen algo malo. Nosotros mismos, no hay que buscar más personas, Y decimos, ¿qué tú crees de esto? Mira, yo hice esto y esto, pero yo creo que no está tan malo. Y usted está viendo que está malo, o no está tan malo, pero está malo. Dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Fuiste tú y que... Eso le pasa a cualquiera, ¿no? Y le damos la vuelta a la situación, no debiendo más bien ser justos y decir, está mal, no debiste hacerlo. Reflexiona en lo que ha pasado y enmienda el error para que no lo vuelvas a hacer. ¿No es más fácil esa medicina?
Con esto quiero pasar al verso 3 hasta el verso 6, que es donde tenemos la siguiente enseñanza. Aquí vemos el acuerdo de David con los gabaonitas. Verso 3 hasta el verso 6, estamos en 2 de Samuel capítulo 21. Dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas les respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Hermanos, algo que caracterizó al rey David era que él entendía cuándo debía mostrarse como un siervo y cuándo como un rey. Como un rey él tenía ahí la responsabilidad de hacer todo lo posible para enmendar ese mal que había pasado en aquel tiempo. Él sabía, Dios le había dicho que lo que estaba pasando ahí, la hambruna que estaba pasando, era que se estaba cobrando una sangre muy vieja de unas personas que él tiene ahí aún todavía. Mire que Saúl trató de exterminar a los gabaonitas, pero aún así aún quedan ahí. Y ellos, a pesar de que 4 generaciones han pasado, no han olvidado sus antepasados. Mire que ellos no se regían por códigos en el sentido de la palabra de Dios, pero sí por códigos morales. Mire que ellos piden ahí que se ahorquen 7. Basado en los códigos de ellos, mire que David no podía hacer más nada que hacer que justicia. Y se lo dice a ellos ahí, ¿qué haré por vosotros? Y ellos no piden una recompensa ni de plata, ni de oro, ni de más nada, ni quieren que mueran de los de Israel. Algo paradójico, ellos dicen, no quiero que mueran de los de Israel, en alusión a Israel del norte, pero sí querían que los benjamitas, que de donde procedía Saúl, que de la casa de Saúl sí debían morir. Y mire cuánta justicia podemos seguir viendo, que para colmo hay un Mefiboset que es hijo de Saúl, vía esa mujer que aparece ahí, Rispa, pero hay un Mefiboset hijo de Jonatán. Y usted pudiera confundirse y ver, ve acá, van a matar a un Jonatán y después salvan a un Jonatán. ¿Qué pasó ahí? Hay 2, y si 2 matan uno, debe de quedar uno. Mire que Milca, esta mujer de David, también tiene su historia. Recuerde que fue aquella mujer cuando David danzaba delante de los siervos, ella que se le mete en su corazón celo y se le mete lo que le llaman, ¿cómo se le llama cuando una pareja está y otro ve a otra, qué sé yo? No saben lo que es celos, porque hasta hemos hablado de celos aquí, pero está bien, no hay problema. Eso no hay en el pueblo de Dios, qué bien. Muy espirituales, ¿no? Bien, esta tuvo celos por David. Y David le responde a ella, muy serio. Él danzaba, porque el arca de Dios iba a ser traspasada a Jerusalén, que no fue delante de los siervos, o más bien de las siervas, que él danzó, sino delante de Jehová. Él entendió que si alguien le había dado la facultad de ser rey y ponerle una corona, era Dios, no el pueblo. Dios es quien pone gracia, hermano, ¿sabía eso? Dice la Escritura allí que David jamás la volvió a ver. Y usted sabe lo que significa ahí cuando dice que jamás la volvió a ver. Alude a tocar, tener intimidad con ella. Pero ella, gracias a Dios, antes ya había tenido sus 5 hijos. Pero ¿de qué le valieron esos 5 hijos? Mueren aquí. La historia es bonita aquella. Recuerde que el marido de Mical, al David haberse ido a huir de Saúl, otro gran amigo de David se casa con ella. Y cuando el general del ejército, Abner, hace una negociación con David, David le dice, tráeme a Mical. Y eso fue en un sentido una bendición, porque ella había sido una bendición para él, pero el esposo de Mical dice que lloró hasta caminando y que no le llevaran su mujer, etcétera, etcétera. Pero no valieron gritos de este hombre, sino que la mujer fue llevada a David por un pacto que se había hecho. Unos problemitas que se habían pasado ahí.
unas muertes en momento de guerra ahí, o en momento de paz más bien. Pero veamos aquí los versos 3, versos 6, que es donde estamos, ¿no? Al resolver este asunto con los gabaonitas, David no les impuso términos. Él vino a ellos como un siervo, no como un rey. David sentía que si los gabaonitas podían bendecir a Israel, la reconciliación estaría completa y la disciplina de Dios para Israel terminaría. Estas gentes nunca vieron más a los de Israel con buenas intenciones. Mire que David entiende que una bendición puede salir de todo este problema. Cuando alguien nos tiene en el corazón, no nos tiene en bendición, y más de mala manera. A veces uno no sabe que le tienen ahí, pero se puede notar la predisposición. No se ha hablado algo, no se ha llegado a mucho, ya hay como una grieta, cuando usted dice, espérate, déjame por otro lado, porque veo como que hay ocasión y no quiero dar lugar a la carne. Muy importante. David sentía que si los gabaonitas podían bendecir a Israel, la reconciliación estaría completa y la disciplina de Dios para Israel terminaría. En los versos 4 y los versos 5 explicamos, los gabaonitas dejaron claro que no querían ni dinero ni una retribución directa. Aunque Saúl llevó a cabo una matanza entre los gabaonitas, ellos no pidieron lo mismo para el pueblo de Israel. En aquellos tiempos antiguos, la solicitud de los gabaonitas se consideraba razonable en lugar de dinero y en lugar de ojo por ojo. Mire que David le pregunta, ¿qué haré para satisfacer su demanda, no? Si ellos hubieran pedido que se le quitara el ojo izquierdo a cada persona diestra, lamentablemente David lo hubiera tenido que hacer. Pero Dios estaba en el asunto, hermanos, y Dios siempre guardaba todo lo que David ponía en su corazón para bien. Mire que solamente se le exige unos cuantos que sean ¿qué? Ahorcados. Solo pidieron justicia contra Saúl a través de sus descendientes. David estuvo de acuerdo con esto. El texto nos dice en la parte final, yo los daré. David sabía que esto era lo correcto. Algunos creen que él sabía que estaba bien porque David sabía que los descendientes de Saúl ayudaron o se beneficiaron directamente de esa masacre. Evidentemente no se nos dice todo sobre ese incidente, pero debemos confiar en un principio declarado en la palabra de Dios. Muchos principios que están en la palabra de Dios dan respuestas a misterios que la palabra de Dios nos revela, como Deuteronomio 29:29. Ahora yo voy a citar Génesis 18:25, donde allí Abraham entiende y le dice a Dios, el juez de toda la tierra no ha de declarar o no de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué usted cree de eso? Dios es justo y ha de hacer todo lo que incluya su justicia, aunque a ti y a mí no nos agrade. En la siguiente enseñanza, verso 7 hasta el verso 9, vemos, David cumple el acuerdo con los gabaonitas. David entendió que si hacía un pacto, él debía ¿de qué? De saldarlo, cumplirlo. Mire que tristemente ya no está ahí. Hay pocos de los de Saúl y para colmo van a morir unos cuantos ahí en el texto. Usted sabe que ya Jonatán había muerto, pero David había hecho un juramento con Jonatán de que iba a cuidar. Los dos se cuidarían. David cuidaría descendientes de Jonatán. Y así fue como lo dice aquí. Y usted sabe cómo es el aspecto, cómo estaba Mefiboset en su aspecto físico. ¿Cómo estaba Mefiboset? ¿Quién era él? Una persona parapléjico, totalmente inválido, ¿no? Minusválido, que usted sabe cómo es estar en esa vida. Y aún así David no le importó. En su momento lo puso a comer de la mesa del rey. Para tú ayudar a alguien, tú no tienes que ver su aspecto físico.
Si tú lo quieres ayudar, ayúdalo. Sea espiritual, sea carnal, sea creyente, no sea creyente. Si Dios, no tú, porque nadie pone, uno no se pone para eso, Dios es quien pone eso. Y muchas veces somos tan especiales que Dios pone en el corazón eso y no lo hacemos y usted sabe que está pecando. Y dice, wow, pero Dios me dice que esta bendición es para fulano, es para fulano, es para el vecino, la vecina, y yo todavía la tengo ahí rodando. Tengamos cuidado. Mientras más rápido trabajamos para el Señor, menos compromiso tenemos con el Señor. En lo particular, a mí no me gusta tener compromiso de ninguna índole. A veces me invitan a actividades deportivas y con todo el amor del mundo digo, sí, está bien. Me hace bien correr un poquito, ¿no? Pero después me recuerdo que tengo un mensaje al comienzo, a inicios, y digo, guay, ¿cómo voy a que yo sí? ¿Qué predico el domingo? Me pongo a hacer cuento a la redonda con los hermanos. Y fue como anoche, me vi con el hermano que le había prometido ir. Él se acercó con todo el amor del mundo. Hermano, qué bendición que nos apoyas, estás aquí. Estaba en la sociedad de jóvenes. Y le dije, mire, le incumplí, hermano. A mí me pasó una tragedia en ese día, me lastimé aquí. Y para colmo ese día abrí la carpeta y dije, guau, pues el mensaje no lo tengo. Y no es tan fácil usted hacer un mensaje de a una para ahorita. Dios te da 1 hora o 2 y tienes que cerrar. En otro momento no estás dispuesto físicamente, no te sientes bien. En otro momento tu cabeza no está fría para pensar. Son muchos los factores que se da versus Satanás, que no quiere que tú y yo estudiemos la palabra de Dios. Y le expliqué eso y él con sonrisa me dijo, no hermano, solamente tal día usted puede ir para gozarnos, armonizar, etc. Gracias hermano. En este camino no es lo que tú y yo queremos, sino lo que Dios manda. Tenemos que reconocer que somos prisioneros de Jesucristo. Y un prisionero no hace lo que él quiere, sino hace lo que hace ¿qué? Su amo. Explicamos aquí, verso 7, verso 9. Mefiboset era el descendiente vivo de Saúl más notable. Este caminaba, ¿no? Este estaba fuerte. Y tenía más sentido ponerlo como el primero de los 7 en ser entregado a los gabaonitas para su ejecución. Sin embargo, David prometió proteger y bendecir a Mefiboset y no cumpliría una promesa a expensas de otra. Recuerde que hay 2 Mefiboset ahí, ¿eh? Pudiéramos decir el Mefiboset bueno y el que no estaba tan bueno, para no decir que el que estaba malito, ¿no? David escogió 7 descendientes varones de Saúl para entregarlos a los gabaonitas y ejecutarlos. Y los ejecutaron ahorcándolos públicamente. La frase, como habíamos dicho, delante de Jehová implica o emplea que Dios aprobó su ejecución. El método de la muerte también fue importante porque cumplió con la promesa de Deuteronomio 23:23, que dice allí, porque maldito por Dios es el colgado. Estas personas, estos descendientes de Saúl, entraron en esa situación de malditos al ser colgados en un madero. Estos descendientes de Saúl llevaron la maldición que Saúl merecía y así liberaron a Israel de la culpa de su pecado contra los gabaonitas. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios perdonó al pueblo? Muy fácil, la explicación está ahí. Vamos a llegar allá. Una promesa más de Deuteronomio 21:23 explica por qué Jesús murió de la manera en que lo hizo. Explicación, Gálatas 3:13 explica, Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los versos 10 hasta el verso 14a nos dice la vigilia de Rispa. Mire que esta mujer o ex concubina de Saúl
fue tan atenta a esos familiares, a esos hijos, que decidió que cuidarlos de las aves de rapiña para que ningún animal montés, valga la redundancia, los destrozase. Dice el verso 10 de segunda de Samuel, capítulo 21, hasta el verso 14a. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Qué dice ahí? ¿Llovió del cielo qué? Dios perdonó al pueblo. Si había sequía y llovió, ¿ya se terminó la sequía? Recuerde que el hambre consistía en que los frutos no se reproducirían, los alimentos escasearían. Sin agua es imposible la producción de alimentos, incluso la subsistencia tuya y mía igual. Llovió agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho David de lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre. Hasta ahí la parte A. Después la parte B la seguimos ahora. Explicamos. Esta mujer Rispa, ¿quién era? La madre de 2 de los 7 entregados para ejecución. Llevó a cabo una vigilia sobre los cuerpos hasta que llegó el agua del cielo. La llegada de la lluvia mostró que el hambre había terminado, la justicia estaba satisfecha y que Israel había sido librado. Esto significa que los cuerpos de estos hombres se dejaron deliberadamente sin enterrar. Esto fue para enfatizar el hecho de que estos hombres fueron ejecutados como un acto de juicio. En el verso 13 vemos que recogieron también los huesos. Ya Saúl y sus hijos, los que estuvieron en la guerra, habían sido ¿qué? Exterminados, asesinados de una manera vil. ¿Qué muerte tuvo Saúl? Donde él mismo tuvo que traspasarse una espada. Aunque más adelante entendemos que de parte de Dios, dice la Escritura, porque lo mató Jehová. Y eso no está muy lejos. Pero seguimos aquí. La parte B, o antes de ahí, David le dio a estos 7 un entierro público junto con los restos de Saúl y Jonatán. Al final, ¿qué David hizo? Le dio una, como dicen, una feliz sepultura, una santa sepultura, etc. Cosa que Saúl no quería hacer con David nunca. Saúl quería sepultarlo él directamente, habiéndolo asesinado él directamente también. Los versos 14b, parte final, nos habla de que la hambruna termina. Dice la parte B, donde nos quedamos, del verso 14, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y mire la bendición final. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. David dirigió todo esto y en parte lo hizo por el principio declarado en Números 35-33. ¿Qué sabía David de ciertos principios de pecados que no podían quedar impunes? Porque al quedar de cierta forma abiertos, Dios en cualquier momento, ¿qué haría? Tomaría justicia. Dios vengaría la sangre y venga la sangre de los inocentes. Dice Números 35-33, y no contaminarás la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Dios, ¿a quién estaba prácticamente cobrando? ¿A la casa de Saúl o al pueblo?
Aunque el pueblo era quien había llevado a Saúl al reinado, Saúl como cabeza de la nación era quien había cometido ¿qué? El pecado, el error, el mal, el derramamiento de sangre. Por eso pagó la casa de él, en este caso sus descendientes. La idea es que la sangre de los asesinatos sin castigo contaminan la tierra. Y Dios un día demandará esa sangre de la nación. ¿No ha escuchado usted muchísimos casos de personas que han desaparecido y jamás han aparecido? No sé si usted conoce casos de personas que usted la ha visto, ha tratado con ellas. Y no que han muerto solamente, sino que han desaparecido y usted jamás lo ha vuelto a ver. Porque si desaparecen y aparece, sea muerto, sea como ya usted descansa de eso. Pero es algo que en esta tierra a veces creemos que pasará así y no será así. Dios un día hará justicia. El texto termina diciendo, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. No fue como si desde el momento en que Saúl masacró a los gabaonitas hasta los días de David, Dios no respondería a ninguna de las oraciones de Israel. No es eso. Sin embargo, llegó un momento en que Dios quiso ocuparse de este pecado y en ese momento no contestaría sus oraciones hasta que los resolvieran. ¿No cree usted que el pueblo pedía lluvia a Dios? ¿No creen ustedes que el pueblo pedía alimento a Dios? Un año no le da, 2 años no cae agua, ni tampoco el alimento está en el mejor momento. En el tercer año Dios le dice, el mal está aquí, en tal asunto. La cura, ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Arrepentirse, pagar nuestros votos a Dios. Hay muchas razones para la oración o para que la oración no sea contestada. Cuando vemos que nuestras oraciones no son respondidas, debemos buscar a Dios para abordar el problema. Por lo regular, Dios quiere siempre que bendecirnos. Si estamos mal con Dios, hermanos, Dios, antes de ponernos bien con Él, quiere que nos reconciliemos con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana en la cual nos permites exponer tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que usted nos brinda a través de ellas. Ayúdanos a pagar nuestros votos delante de ti, a no hacer promesas a la ligera e incumplirlas. Ayúdanos a ser justos, oh Señor, y evitar, oh Padre Santos, caer en desgracias como estaba en el pueblo de Israel. Líbranos de pecar contra usted, guárdenos de pecar, guarde nuestra lengua, guarda la puerta de nuestros labios, enséñanos cuando viene escucharte, pero más enséñanos, Señor, cuando viene, Señor, guardar silencio. Bendiga a nuestros familiares, bendiga, oh Padre Santo, las actividades que faltan y que solo tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, oh Padre. Esperamos que usted en olor fragante reciba, Señor, esa actividad que hemos dedicado a usted, oh Padre. Síganos guardando, síganos bendiciendo, Señor, y a usted toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora el tiempo de recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gustavo Arias que pase por acá.